Ya. Ahí estamos, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a otro programa de La Pataleta Presenta. Yo soy Bastián, para quienes se estén recién incluyendo en este formato, este programa distinto. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Yo sé que aquí hay muchos profesores, muchas profesoras, gente también de la psicología, infanto-juvenil, ¿no? Gente cuenta cuentos también, artistas, gente que se dedica al teatro infantil, etcétera, etcétera. Así que a todos ustedes y a los papás, a las mamás, ¿por qué no? También que deseen contarle cuentos, historias, relatos de manera creativa, de manera mucho más lúdica. Hoy día tenemos a Paulina Gómez de Pauli Sketch. Así que, hola Pauli, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias por invitarme, es un honor, mi primera entrevista. Estoy honrada. Y sí, pues la idea es que podamos conversar sobre las herramientas visuales que podemos usar para los niños, para las niñas, ¿cierto? Para poder, esto se puede usar en distintas cosas, ya sea como cuentacuento, como dijo Bastián, o para, de repente también para tocar algunos temas delicados, por ejemplo, no sé, abuso sexual o algún tema emocional, también es bueno tener herramientas plásticas, ¿cierto?, que hagan más dinámica la conversación y también muchas veces a los chicos les ayuda más a entender de esa manera, pues se sienten más relacionados con un cuento, con un personaje. Así que eso, pues, Mm. no sé cómo, qué quieres que te cuente de mi trabajo con esto. Sí. Bueno, primero antes de entrar en materia, contar que ya tenemos a algunas personas, contarles que si quieren pueden empezar a escribirnos ya desde ahora, ¿no? Metan la cuchara nomás sin problema acá en el chat. Hagan las preguntas que ustedes quieran a Paulina, ¿no? Las preguntas que ustedes vayan considerando pertinentes, se las vamos a estar respondiendo acá en la, aquí en el mismo conversación, ¿no? Vamos a tratar de buscar ese espacio. Así que primero saludar a Tati Rosso, que dice buena Pauli. Así que a Manuel. Hola, Tati, hola. Ella es una compañera del sur. Ella está en el sur, en Coñaripe, y en el verano, antes de que empezara la pandemia, justo fui a los domos de ella, porque ella tiene un emprendimiento de domos para vacacionar muy bonitos. Ah, maravilloso. Hicimos unos talleres allá con ella también, de soporte de papel. Ujú, Así que saludos para la Tati ahí, porque pudimos compartir con las personas de allá de Coñaripe ujú. y hacer un taller también. Oye, súper, maravilloso. Y también tenemos dice justamente, saludos desde Coñaripe. Así que ahí saludo, Tati, qué bueno que nos estén viendo Sí, desde otras regiones también, ¿no? Nosotros somos de la quinta región, tú estás en desde Santiago, el para que veas sur. que Santiago no es Chile, como dicen, ¿no? Estamos en todos lados. ¿Mm? Y, No, pues nada de centralización acá. por supuesto. Y también tenemos a María Consuelo Gómez, no sé si te suena ese nombre, ¿no? No, no lo sé, no la conozco. Es mi hermana querida, gracias a ella estoy aquí. Sí, que también la tuvimos acá Mi hermana, justamente mi por Nuevo pronto. Crónica. Sí. Exacto. Oye, recordar también a la gente que nos está mirando que puede darle like a nuestra página en Facebook, que puede también inscribirse en Instagram, que también estamos subiendo hartas cosas, y se puede también inscribir en YouTube, donde también nosotros, esta misma entrevista también se va a replicar allá en YouTube en los días domingos. También una noticia que salió justo hoy día, porque vengo de la reunión de la pataleta, ¿no? Donde estamos cortando el queque, donde nos están preguntando, oye, ya, ¿y cuándo van a vender los libros? ¿Cuándo van a vender los libros? Acá tenemos los libros, ya, se viene, se viene. Pero tienen que esperarnos un Oh, poquito. bueno. Sí, porque estos libros estos llegaron hace 3 días, imagínate, hace 3 días, súper poco. Y estamos recién catalogando, poniéndoles precio, viendo el tema de la distribución. Ya llegaron libros también porque estos son de la editorial Visuales. Y también tenemos de la editorial Amanuta. Ujú. Y se vienen otras editoriales más, así que Ah, eh, paciencia, paciencia, que ya se viene todo. Ya vamos a hacer el lanzamiento oficial, al que obviamente estás invitada, Pauli. Eh, Vamos a hacer el lanzamiento de la librería virtual de manera virtual y la librería física de manera física. ¿Ya? Así como todas las cosas bien ordenaditas como nos gusta a nosotros. claro. ¿Mm? Así que ahí Ujú. estén atentas, estén atentos. Vamos a abrir más redes sociales, vamos a estar en más lugares, así que tenemos pataleta por todos lados. ¿Mm? Maravilloso. Muy bien.
Oye, Pauli, cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento al mundo del área de la narración? ¿Cuál fue tu primer interés? ¿Cómo te empezó a pegar este bichito de la narración? Eh, Ya mira, bueno, yo estudié diseño y siempre de chica como que me gustó esto de hacer manualidades y como siempre fui como bien busquilla como en el área artística, no sé, en el colegio hice como talleres de teatro, como que me gustaba, no sé, me iba bien el lenguaje, entonces como que me gustaba escribir. Y Ujú, creo que las primeras veces que narré, sobre todo para niños, fue a través, porque antes, hace años, trabajé en una iglesia un tiempo, porque mi ujú, familia asistía a una iglesia, y hacían como unas escuelitas de vacaciones, por ejemplo, en vacaciones de invierno para los niños del barrio. Entonces ajá, se hacían, no sé, por una semana las vacaciones de invierno, actividades para que los niños fueran y qué sé yo. Y ahí creo que cuando yo tenía como 16, por ahí me invitaron por primera vez a hacer como un taller de manualidades. Y estos talleres tenían que ser relacionados con la historia que les contaban a los niños, que en ese momento era de la Biblia, porque era una iglesia, como que ujú, había que relacionarlo con la manualidad. ya. Entonces, por ahí, como en mi familia iba a esa iglesia, yo empecé porque me invitó mi hermana, porque le hacía falta una profe como de arte. Y yo Ujú, súper chica, igual 16, como hacía tanta cuestión, mi hermana dijo, ya anda. Y yo creo que ahí fue como que aprendí que realmente podía trabajar con niños y que me gustaba, mm, que se me hacía como fácil llevarme con ellos, captar su atención y que esto de como acercar el arte o las manualidades le llamaba la atención, pues, le llamaba la atención y les hacía muchas veces quedarse con la enseñanza de la historia o recordar la historia a través de, no sé, por los ejercicios manuales que hacíamos. ujú, Y ahí más o menos empecé como a cachar que podía como trabajar en esto, me gustó y ahí ujú, fueron pasando los años y me fueron llamando más para estas escuelas, como que trabajé harto en esa misma iglesia donde iba mi familia en esas escuelas. ujú, Y ya cuando, bueno, cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, empecé a hacer tallerista yo como trabajo, como hacer talleres de distintas técnicas para adultos y para niños. Y ahí tuve la oportunidad de, en el 2017, si no me equivoco, en una escuela de verano de un colegio de La Reina, que hacían como escuelas para los niños que estaban ahí, había harto niño en riesgo social y como de diferentes eh, realidades en realidad, como algunas bien complicadas, y ahí también fue como trabajar más de lleno y con hartos niños, como no sé, me acuerdo que yo estaba a cargo de los chicos que eran como los más pequeñitos, como los párvulos, ujú, y tenía como 40 niñitos en una sala para hacerles actividades de cuento y de manualidad y todos los días eran, creo que estuvimos un mes en esa escuela y todos los días había que inventar algo nuevo. mm, Entonces ese fue como el gran desafío para mí y porque también estaba enfrentada, claro, a niños que tenían distintas realidades. Entonces muchas veces tuvimos que hablar temas no tan fáciles ujú, y pude como buscar las herramientas también dentro de lo gráfico para poder como llegar a ellos, pues, para que ellos mm. también confiaran, ¿cierto? Y poder tratar, ¿cierto? Así que fue bien bonito. Mira, Y de ahí ya empecé a trabajar en otras cosas, por municipalidades, como he tenido la oportunidad de hacer distintos talleres y recién con el cuentacuentos empecé ya más el año pasado y ahora, mm, como hacer cuentacuentos como específicamente. súper. ¿Y cómo empezaste en el mundo del cuentacuentos? ¿Tomaste un taller? ¿Empezaste a escuchar cuentos primero? ¿Cómo fue ese acercamiento? O sea, claramente esto también empezó con este tema de esta iglesia, que como hacían narraciones que ya estaban, porque sacaban de libros que tenían ellos infantiles relacionados con la Biblia o lo que ellos les querían enseñar de acuerdo a su fe, ¿Ya? ahí empezó el tema de narrar, que era tomar una historia que no Mm, sé si la gente que nos está viendo habrá leído la Biblia, pero la Biblia es un libro que tiene de todo, así como que es muy cruda de repente. sí, tiene Y cosas a bien, veces era bien. un desafío sí, de tomar una historia terrible que era como, ¿cómo le enseño esto a un niño y le explico cómo esto? Y ahí yo creo que empecé como a aprender cómo agarrar una historia y poder Mm, como narrarla para que un niño la entienda y para que un niño, no sé, no le parezca terrible lo que le estás contando. mm, Y como a sacar distintas temáticas. Por ejemplo, no sé, las últimas veces que hice clases en esa iglesia, ¿ya? por ejemplo, hubo una vez una historia que yo la transformé en una historia sobre violencia de género y hablamos con los Mm, niños sobre violencia de género y fue súper interesante.
Mm, Y de ahí en realidad igual yo soy súper autodidacta, como que leyendo, como también hablando con gente que se dedica a esto, tomando su ejemplo. Y después ya cuando empecé a trabajar yo por fuera, ujú. eh, lo que hice, yo trabajé en una librería un tiempo también, Ah, entonces también ahí aprovechaba de tomar los libros que encontraba ahí, de leer harto, que siempre estaba como sapeando los libros infantiles que llegaban, los que me llamaban la atención y poder extraer, ¿cierto? Ahí las historias que me podían servir para los talleres. ujú. Súper. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de contar tanto a tantos niños tan disímiles, ¿no? Todo tan distintos. ¿Cómo te sentías en ese contexto? Fue entretenido, fue desafiante en algún momento, porque son personas los niños, pues eso yo creo que Mm, es como lo bacán de trabajar con niños y como de meterse uno en su mundo como adulto, porque muchas veces pasa que los adultos son condescendientes con los niños, ¿cierto? Yo como como paternalidad, ujú, como ser paternalista, como que siempre como tratarlos como con una jerarquía. Y a mí nunca me gustó eso, como que siempre traté de ser como bien horizontal con ellos, como de validarlos, como si tú ujú, tienes una opinión está bien, como que son sujetos de opinión también, pequeñitos, ¿cierto? Que se están formando, pero son claro. personas, pues. Y por ahí yo creo que cuando entendí eso, se me empezó a hacer más fácil. Empecé a ver que los niños realmente empezaron a tener confianza, no sé, pues. A veces me pasaba que pedían como, pero tía, ¿por qué no nos va a hacer clase usted? ¿Por qué viene Mm. la otra tía? Pero puta, si tenemos distintos reclamaban, como, ¿Por qué ay, que viene lo la tía pasamos más mejor en fome? su clase. ¿Ah? ¿Por qué viene la tía más fome? No quiero Sí, esa pues los tía. niños no supieron eso. Oigan, pero es que tía, usted hace cosas más entretenidas, pues. Pero muchas son distintos ya. Entonces, como que ahí empecé a cachar que me lo empecé a ganar, como, o Mm, me pasó que en algunas clases en estas escuelas realmente niños me contaban cosas súper fuertes, pues, que mm, como de sus casas o cosas que estaban pasando, y ahí había que ver cómo chuta, cómo abordo esto, a veces había que decirle ya, lo hablamos después de la clase para tener intimidad, ¿cierto?, de que él te contara y no divulgarlo con el resto del curso. mm, Y entonces fue bonito, pero ha sido desafiante también, mm, porque te enfrentas a muchas realidades. O también hay niños que también son súper cooperadores o súper talentosos. No sé, una vez en una escuela me tocó un niño que era como Asperger ujú, y era seco, así como el loco, todo lo que hacía era así, pero un 10. Y él como que su mamá lo había estimulado mucho por ese lado, entonces él sabía que era seco. ujú. Entonces igual llegaba a un punto que para los otros niños era un poco odioso, pues, porque andaba así como, yo soy súper talentoso, soy el mejor. Entonces era como ya, pero decía como, sí, tía, ¿cierto que soy súper talentoso? Entonces le decía, sí, pero no sé, pues, ¿quería ser mi ayudante en la clase? Para que los otros niños no se sintieran como, no sé, pues favoritismo y esas cosas que a veces Sí. se pasan. Pues, por ejemplo, con ese, a mí nunca me había tocado trabajar con un niño con capacidades diferentes, pues, en este caso como un chico que era Asperger, Mm, y también fue desafiante porque había que, no sé, pues trabajar con su frustración, ¿cachai? Cuando no le salía algo mal, porque siempre tenía que ser perfecto, o de repente le decía a los otros compañeros, oye, que te quedó feo eso, así era como demasiado directo, entonces había como que trabajar con los otros para decirle como, él no lo hace de mala intención, él es así, entonces era como bien gracioso, pero entre creo que al final igual como que, no sé, dentro de mi poco profesionalismo en el tema, porque no sé, no soy mm, pedagoga ni nada, siento que igual lo logré de cierta forma, como, mm, y es bonito ver cómo entregando, simplemente como enseñando algo que tú sabes a otra persona y poniéndote como humildemente a enseñar cómo tú puedes ganar y a los niños que son como tan puros, como tan sinceros. sí, sí, son muy puros. Entonces, sí, Es sí. interesante esto porque a nosotros, bueno, como pataleta también nos ha tocado trabajar en talleres en contexto de vulneración, en contextos vulnerables. Y contextos no tan vulnerables también, porque de repente nosotros tuvimos justamente una actividad en enero de este año, en la feria del libro de Viña del Mar. Y fue súper interesante esa experiencia porque teníamos que hacer fomento lector desde distintas aristas y teníamos 5 días. Y ahí era el que llegara, ¿no? Así como que a la chuña, ¿no? En tirar a los cabros chicos a la chuña, ¿no? Y ahí los que llegaran nosotros teníamos que hacer los talleres, a veces llegaban hartos, teníamos que jugar más mesas,
o a veces llegaban poquitos, ¿no? Y teníamos que trabajar con los que estaban. Pero cuando uno hace talleres, uno no sabe con qué se va a encontrar. ¿No? Y además, uno, como tú bien dices, tampoco tiene las herramientas pedagógicas, ¿no? Como para poder como trabajar de manera como más refinado, ¿no? Saber cómo orientar de repente el proceso de aprendizaje. Eh, cómo tú resolviste ese problema? ¿Cómo tú sientes que fue, cuál fue tu mayor herramienta en ese aspecto? Como tratando de suplir un poco esa cojera que todos tenemos que no somos profesores. Yo creo que primero que todo fue como, en mi caso, como yo hago talleres o cuentacuentos que se relacionan con un área que yo sí manejo, que es como las artes, ¿cierto? Las manualidades. Ujú, Primero que todo, como aprender bien la técnica, como, y también mostrar como seguridad en eso, que es como sé lo que estoy haciendo. Creo mm, que eso igual ayuda harto, como por ejemplo, siempre en los talleres yo trato de presentarme antes como que no, no sé si tanto el tema como que estudié, sino que es como desde cuándo hago esta técnica, trato de mostrar cosas que yo ya he hecho antes, mm, porque ahí ya como que uno se gana como la, no sé si la admiración, porque suena como súper raro decir eso, pero como el respeto de las personas, y con los niños funciona harto porque los niños como generalmente siempre están buscando a alguien como a quien admirar o a alguien como con quien identificarse. mm, Me pasaba que al mostrar yo como, miren, esto podemos hacer, era todos como, oh, qué bacán, yo también quiero hacer eso, qué buena. Y como después tratar de hacer su trabajo lo más parecido a lo que uno hizo, entonces como mm, que creo que por ahí va. Y lo otro, lo que te decía al inicio, como con los niños yo creo que hay que presentarse siempre como me estoy poniendo a tu mismo nivel, como conversemos horizontal, no con esta actitud como de profesor, como, hola, llegó la autoridad, me tienes que hacer caso, como que eso ya te genera una mm, barrera, siento yo, en el trabajo con niños. Po. mm, Entonces yo creo que fue como por ahí, como por la empatía y como por tratarlos bien al final, como que mm, no sé, hay niños, ni siquiera solo de niños con situaciones vulnerables, hay niños que son de situación de mucho privilegio también, que también mm, solamente necesitan que los trates bien porque a lo mejor tienen todo, pero en su casa realmente no los tratan bien, pues no los tratan mm, como personas, ¿cachai? Y el claro, hecho de que tú llegues con esa actitud ya te lo ganaste, porque es como, oh, mm, como que los bajáis, ¿cachai? Como ya. Entonces sí. creo que por ahí me ha funcionado mejor. Mm. Sí, igual yo concuerdo Sí, con lo que creo que tú por ahí dices. va. El tema de la empatía yo creo que es una herramienta fundamental en el desarrollo del trabajo de talleres con niños y niñas. Es algo que de verdad Sí. es, si no hay lazos empáticos, como eso te dicen, no, ay, me cargan los cabros chicos, mejor no trabajes con niños. No, pues si no va a estar todo Sí, como... También, y lo otro que también tú dices muy importante, ¿no? Cuando uno se plantea como autoridad, ¿no? Eso también genera resistencia en las niñas y los niños, ¿no? Genera como, llegó sí. el tío pesado, ¿no? Llegó el tío mandón, ¿no? O llegó la tía cascarrabia. Entonces, para poder generar ese vínculo de honestidad, de tranquilidad, para poder trabajar tranquilo, tiene que ser, ahí también como dice la Consuelo, un enfoque de horizontalidad. Tenemos que enfocar la horizontalidad, mantener ese espacio de que yo vengo a entregar un conocimiento, pero para que también todos los pasemos bien, ¿no? Para que podamos Sí, pasarlo bien, sí. disfrutar, que no es un momento latero, ¿no? Es un momento de aprendizaje, pero es grato, ¿no? Es entretenido, es Mm, divertido. mm, Hay sí, harto de eso. sí. Igual, sí, eso y bueno, con mi trabajo, con esto de, no sé, pues hacer cuentacuentos o manualidades, también eso facilita un poco hacer eso porque ya estáis haciendo algo que es llamativo y es entretenido. Mm, Entonces ya el taller se puede presentar como, oye, este taller es para pasarlo bien, porque no es como una clase latera, ¿cachai? Sino que es como, oye, vamos a hacer algo, vamos a contar un cuento entre todos. mm, Y yo también siempre trato, incluso con los talleres de adultos, como a, a que no se presionen, porque mucha gente, la gente cuando va a hacer, no sé, una actividad donde va a aprender a hacer algo artístico, alguna técnica, ujú, como que se exige que no se me tiene que quedar igual que a la profe. Entonces, como que yo trato de siempre, sin ser mentirosa y como
como andar como siendo súper como salamera, por decir así, pero de decirles como, oye, lo estás haciendo súper bien, como está súper lindo, como de darles como libertad creativa también, como, no sé, el año pasado hice un cuentacuentos que la actividad era pintar un tazón, como relacionado al cuentacuentos, entonces era así, pintura así, como para todos lados, entonces Sí. yo llevé un tazón que era el tazón modelo, y muchos que yo cachaba que eran los más perfeccionistas trataban de copiar lo mismo que hice yo, pero había niños que, no sé, pues hicieron cualquier otra cosa. Y incluso los papás que los acompañaban eran como, oye, no, pues tenéis que hacerlo como la tía. Yo les decía, no, está bien, como, ¿cachai? Como si queréis pintar todo el tazón negro y sacar el dibujo que yo te dejé, está bien, como también creo que como potenciar eso, pues, como la creatividad propia, como dejar ser nomás, pues sobre todo en un taller así que debiera ser eso, como algo creativo no puedes ponerle como límites, pues, como barreras, porque si no Sí, está ahí como coartando la creatividad. hay harto de eso también, creo yo, como cuando los mismos papás, yo me he fijado, no todos, ¿no? Pero hay algunos papás como que se quedan como con el molde, ¿no? Como, oye, pon atención, Sí, oye, mira a la tía, ¿no? Mira al tío que están haciendo, están haciendo esto, ¿no? Y de repente los talleres es distinto una clase, ¿no? Y nos cuesta sacarnos ese chip, ¿no? Es un distinto de una clase y lo importante, obviamente, que el niño colabore dentro de lo que quiera, ¿no? No sea tan disruptivo como que en la tarea, ¿no? Pero tampoco claro. como imponerle cosas, como desde la perspectiva del adulto, ¿no? Como, oye, termina esto, hace esto, ¿no? Esto tenéis que hacerlo porque tiene que ser así, porque tiene que quedar, ¿no? Y eso hace que el niño sienta presión, sienta que hay una demanda externa, ¿no? Que no puede disfrutar, que no puede explorar por sí mismo o por sí misma, que no puede manejarlo desde su propio registro, ¿no? De Mm, experiencia, como de también cognitivo, ¿no? De su desarrollo. Entonces, hay harto muchas veces de presión. Y creo que el taller tiene que volverse un espacio de resguardo, un espacio de tranquilidad, un espacio de armonía, pero también de pasarlo bien, de disfrutar. Y cuando hay presión externa, es difícil, ¿no? Lograr eso. sí, sí. Y lo mismo que te decía, como esta condescendencia que a veces caen los adultos como en tratar a los niños, que ahí me carga, como que es como que es todo como, ah, es que usted es chiquitito, no puede. Como el meme, Ujú. estoy chiquitito, no puedo. Sí, Como que todo el rato como, sí, entonces como que no, pues igual puede, como que también, bueno, pasa, no sé si te pasó a ti en los talleres, como a mí me ha pasado trabajar solo con los niños y también, claro, en talleres donde van los adultos que cuidan a los niños con ellos, con los papás mm, o las tías, las abuelas. Y ahí es divertido porque me ha pasado dos fenómenos. Uno que está este como papá o encargado del niño que es como presionador. ujú, Hay otros que son súper motivadores con los niños, como que llegan así como, no, mi hijo es el mejor, bacán, lo va a hacer bacán, y que mm, muy bacán porque cooperan mucho. ujú. Y lo otro también a veces pasa que los mismos adultos se vuelven niños en el taller y eso es muy entretenido, como Sí, que me ha pasado como en cuenta se ponen ellos a participar más, o después como, ya le sobró una tacita para yo pintar también, y es como, sí, voy a tomar, y como que se ponen ellos también, y es como, también es rico ver eso, pues como mm, cuando uno mismo se vuelve niño como adulto, pues para poder como trabajar y creo que se hace un trabajo conjunto mucho más rico también, en mm. ese sentido. Sí, yo creo que eso colabora harto, ayuda harto en ese sentido, porque en vez de decirle al niño lo que hay que hacer, el niño se siente, o la niña, ¿no? Se sienten acompañados, ¿no? Se sienten parte Claro, de esto que, mira, mi papá me está acompañando, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces me siento bien, no me siento demandado, no me siento exigido, sino que me siento que hay un adulto responsable que me está cuidando, pero también no de manera vigilante, ¿no? No de así como, oye, esto se hace así, esto se hace así, sino estoy al lado, estoy haciendo también mis cosas, me estoy entreteniendo, pero también le estoy echando un ojo al niño que no se me arranque por cualquier lado, ¿no? Creo que es mucho más sano, es claro, mucho más, sí, más colaborador en ese aspecto. claro, que en el fondo es la relación que debiéramos tener, pues no sé, yo no tengo hijos, no soy mamá, pero Mm, sí que no, creo que obviamente es una labor muy diferente, pero siento que ojalá todos, como los que tenemos niños, o sea, al final nosotros los adultos somos los ejemplos para los niños de ahora, pues, sean mm, sobrinos, alumnos, entonces como que si todos tuviéramos esta actitud más colaborativa con ellos,
Mm. De verdad le haríamos la vida más fácil. Y es un poco acordarse también de cómo era uno cuando niño, po. Sí, por supuesto. ¿Cachai? Cómo me gustaba a mí que me trataran cuando fui niña, cómo me trataron, no me gustaría repetir lo mismo. Mm, Como hacer que es pura empatía, como decías tú, pues, al mm, final. claro. Ahí volvemos como la importancia de cómo generar empatía y eso no solo en talleres, sino que también en crianza. Oye, la Sí, pues. Tati, tu amiga la Tati, ¿no? Te dice, Ujú, las manualidades siempre son el mejor complemento a la hora del proceso cognitivo, ¿no? Y se corrige, elaboramos taumatropos, ¿no? Que claro, ella tiene razón, en el sentido de que uno elabora la relación mano-ojo, ¿no? Va afinando también en los movimientos, ¿no? Porque los niñitos tienen movimientos muy brutos, son muy bruscos, porque su cuerpecito, como está recién como desarrollándose, sobre todo en el área como neuronal, no tienen esa fineza que un adulto, por ejemplo, enhebrar una aguja, un hilo con una aguja, ¿no? ¿No? O en una hoja. Eso hace mm, que sea muy difícil para un niño, porque no tiene como como la motricidad fina para poder hacer eso. Lo está desarrollando. claro, Por lo sí, tanto, hace muy bien mandar a los niños y a las niñas a talleres, que se diviertan, obviamente, que no sean obligados, pero para que puedan explorar esa área de su cuerpo, ¿no? Que puedan trabajarla. Entonces, lo que dice la Tati está muy bien, ¿no? Como las manualidades siempre son el mejor complemento a sí, la hora del proceso, pero ojo, no solo cognitivo, diría yo, agregaría. También en términos de relación, ¿no? Que no estoy compitiendo, ¿no? También hay un mm, aspecto relacional en el taller, no estoy compitiendo, estoy colaborando, puedo pasarlo bien, también hay un ámbito afectivo, ¿no? Puedo disfrutar del aprendizaje, puedo pasarlo bien, ¿no? Puedo aprender de otro, y también en términos de apego, ¿no? Es como mi papá o mi mamá me está acompañando y estamos pasándolo bien juntos como familia. Y eso también está súper sí. bien. O incluso tú cuando sobre todo tienes un taller que es más como seguido, no sé, que dura un mes o meses, Ujú, también incluso tú mismo como profesor o tallerista puedes transformarte en ese como figura adulta que necesita ese niño de repente porque llegan niñas de distintas realidades, pues no todos los niños se identifican con sus padres, por ejemplo. ujú, No todos tienen un adulto que sea un buen ejemplo y muchas veces pasa que uno, incluso en un día, puedes pasar a ser esa figura importante para ese niño solamente porque le diste atención, porque lo ayudaste, porque algo vio en ti que lo hace admirarte de alguna forma y como decir, oye, me siento en confianza con esta persona, me siento que no sé, puedo contarle algo, que lo pasamos bien. ujú. Y ahí igual es una responsabilidad súper grande, creo, como que también hay que ser súper cuidadoso, yo creo, cuando uno trabaja con niños, en ese Sí, sentido, mucho. como en lo que lo estás proyectando y también, claro, como saber que es una responsabilidad, no es solamente un taller nomás, sino que va Mm, más allá. sí. Me hiciste acordar Y un eso igual momento. es igual. Ah, perdón. Dale. No, no, ya terminé. Sí, es que hay un pequeño desfase de tiempo con la latencia del internet. Que te voy a contar que me hiciste acordar de un momento en el que yo estaba haciendo un taller y una niña, ¿no? Me llama, era un taller de cómic. Y yo pensé, mira, va a tener una duda como, por ejemplo, cómo trabajar la proporción del cuerpo, que era lo que estamos trabajando en ese momento, ¿no? Un trabajo de figura humana. Y me dice, Ajá. ¿sabe qué? Disculpe, quería saber qué es ser bulímica, porque yo creo que soy, no, anoréxica, porque creo que soy anoréxica. Y yo quedé de una pieza, Uh, imagínate, de la nada. Si yo no era algo, ni siquiera estamos hablando de la anorexia, de ese aspecto. entonces la tuve que sacar como de la sala, conversar un rato de ese asunto y todo. Entonces, es un tema que de repente te salen con cada cosa y uno no está preparado. El taller sí, es. súper, súper. ¿Mm? Me ha pasado también. Y hay veces que uno no, sí, como, ¿cómo abordo este tema? Así Mm. como, es súper, súper complicado, pero sí, yo creo que también hay que prepararse. No sé, yo obviamente no tengo ni un estudio como de psicología o algo así, pero Mm. he tratado como con el tiempo de prepararme, no sé, conversando con un profesional. Bueno, soy una persona que tiene depresión, entonces
trato siempre de ser súper responsable con mi salud mental y me gusta decirlo, aunque suene raro, porque siento Mm, que es algo que se tiene que normalizar y ujú, que, y que para mí no hay ninguna vergüenza, es como es algo súper normal, como la salud mental es importante, yo me cuido y como gracias a eso, por sacarle el mm, lado positivo, me ha hecho ser más consciente y poder informarme de ciertos temas que tienen que ver, por ejemplo, con depresión, con trastornos mentales claro, u otros. Y eso me ha hecho a mí también acercarme muchas veces en el trabajo con niños, porque mm, es distinto cuando un niño te cuenta algo, una niña te cuenta algo, y tú lo puedes entender porque eres empático, es distinto a porque tú también lo viviste. Y exacto. creo que el hacer como, el poder decirle a una niña o un niño como, oye, a mí también me pasó, es como Mm, decirle, yo realmente te entiendo. Y eso es, para mí ha sido bacán poder como prepararme en ese sentido y creo que es como es súper importante que toda la gente que tiene niños alrededor lo haga. Como hoy en día igual estamos en una era que es fácil informarse porque, bueno, hay mucha información, también hay que saber filtrar, pero mm, poder como preguntar a especialistas si tienes la posibilidad de ir a una terapia. Hay muchos libros que están a la venta donde uno puede sacar información y informarse de distintas cosas y creo que igual es mm. importante como estar preparado. Y en el Sí, caso también de que, no sé, pase en un taller un caso como lo que contaste tú, que igual es fuerte, si no estás preparado para tomar el tema, también poder tener como una red de apoyo contigo que te pueda ayudar. Pues en el caso de que a lo mejor te claro. toque que un niño te cuenta algo que tú de verdad no sabes cómo manejar, es preferible que a lo mejor lo derives, ¿cierto? Mm, A alguien que sí va a poder ayudarlo o ayudarla mm, a que tú digas, "Ah, ya me voy a mandar las partes y a lo mejor no sé, pues sí, también mm, va a cometer un error por ahí. sí. Y lo Entonces igual otro, es un gran consejo como para poder resolver esos aspectos también es una clave, es una palabra mágica, ¿no? Una palabra mágica que sirve siempre que sea necesario. Decir no sé, ¿no? sí. Porque uno como adulto, a los niños son súper honestos, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes que tengo anorexia? Pero también los niños son súper honestos y tú puedes decir, ¿sabes que yo no sé cómo manejarlo? Nunca lo he vivido. Pero me imagino que debe ser Mm, difícil, ¿no? Y tratar mm, desde esa ignorancia, asumirla, porque como adultos a nosotros nos cuesta, porque está lejos, ¿no? ¿Cómo yo no voy a saber, ¿no? Imagínate, mm. yo siendo psicólogo y todo, me pilla con la guardia baja y ahí yo como que, como tanteando ahí como que le respondo, ¿no? Si le respondo algo, van a escuchar su amiga, ¿no? Y probablemente la haga sentir peor, ¿no? Entonces, fue un tema bien complejo, pero como tú dices, es muy importante mantener el apego, mantener la empatía y también empatizar desde la ignorancia, ¿no? Decir, chuta, yo no sé lo que puede pasar ahí, pero yo te puedo apoyar en lo que necesites, ¿no? Mm. De repente hablar con la mamá, hablar con el papá, o no sé, abordarlo de alguna manera de lo más delicada posible, ¿no? Claro. Y también desde la empatía, ¿no? De repente a uno dice que, mira, a mí también me pasó y yo lo resolví de esta manera, pero mira, no es nada grave, te recomiendo ir a un psicólogo, que lo hables con tu mamá, ¿no? Mm, Para que puedan encontrar una salida. Pero es importante empatizar con esos dolores del niño y de la niña, no dejarlo así como, no, primero no ridiculizarlo, no mm, minimizarlo, no exponerlo al público o en el curso, ¿no? Sino que tratar de manejarlo de la manera más delicada y de la manera más individual posible. Que eso es algo tan propio y tan delicado que tú una mala respuesta puede dejar una marca de por vida. Es delicado claro, trabajar con niños, sí, ¿no? toda la razón. Sí, Ujú, sí, es delicado, es delicado. Es que está trabajando con personas, pues, ujú, entonces exacto. ya de por sí eso lo hace más complejo. Mm. Ujú. Oye, Pauli, pero pasando ya a temas más concretos, más técnicos, ¿no? Tú me dijiste que hoy día tenías material Mm. para mostrarnos aquí a los amigos de la pataleta, ¿no? Sí, no tengo tanto porque la mayoría tengo más fotos que cosas guardadas, pero voy a ¿Ya? mostrar como algunas cosas que he utilizado en los últimos talleres que hice. Por Ah, ejemplo, el maravilloso. último cuentacuentos que hice fue de origami cuentacuentos y estos amigos ratones me acompañaron para ese Ah, cuentacuentos. qué bonito. Hicimos el cuento del flautista de Hamelin para una municipalidad. ¿Ya? Entonces hice muchos ratones, voy a mostrar dos ahora, pero tengo como 30, de distintos tamaños y colores para poder hacer este taller. El objetivo que tiene es contar un cuento primero, que cortito, ¿cierto? Máximo 15, 20 minutos,
Mm, Y después a los niños se les enseña a hacer el origami, que en este caso este ratón que es bien simple porque es para niños de todas las edades, entonces para que todo, y lo hicimos por Zoom, porque fue en contexto pandemia, entonces fue ya, divertido hacer mira. un taller de origami por Zoom. Finalmente lo lograron todos, habían chicos, había un chiquitito que tenía como 4 años, Ujú, o 3 creo, era muy bebé, muy rico el niño, y hasta como una niña de 12. ya. Y todos súper bien lo lograron, pudieron aprender, estaban súper emocionados, como tía, cómo le hizo la cara al ratón y le hacían sus personajes. Y como es un taller súper entretenido porque, bueno, el origami, bueno, es una técnica milenaria, ¿cierto? Japonesa de hace muchos años y tiene Ujú, demasiadas formas. O sea, tú puedes encontrar origamis de todo tipo de figuras, ¿cierto? De todo tipo de complejidad. Entonces, yo lo recomiendo harto porque a los niños les llama atención el origami. Aparte, en este contexto es fácil porque puedes mm, hacer origami con cualquier papel. Entonces, también es entretenido cuando tú brindas un taller que incluye a todos. Muchas veces se ofrecen talleres que son carísimos o los materiales son complicados o caros y ofrecer talleres que sean como, oye, puedes sacar algo que tengas en tu casa y hacerlo es súper llamativo. mm, Entonces a mí me funcionó bastante bien y, y siempre yo recomiendo tener harta como ayuda visual. Entonces el origami en sí, en este caso yo hice muchos ratones porque el flautista es Hamelin, entonces yo iba pasando los ratones como en fila cuando iba contando. Tener personajes también, no sé, pues yo hice mi flautista de Hamelin como súper fácil, que se puede imprimir o dibujar con un palito, tener personajes como también siempre ayuda, tener fondos, también no sé, pues tengo como la ciudad de acá, ujú, como siempre tener harto material visual ayuda, sobre todo para el cuentacuentos, porque si tú te pones a hacer un cuentacuentos solo hablando, a no ser de que seas una persona demasiado histriónica y ojalá, no sé, en un escenario donde te permita moverte, ¿cierto?, para llamar la atención. En este contexto, sobre todo, que estamos frente a cámaras solamente y que no tenemos el espacio para movernos, creo que lo más recomendable es tener harto material gráfico que te apoye en el cuentacuentos. mm, Entonces, quizás tener música, yo sería, no sé, poner música, tener personajes, como les contaba, eh, el del origami también. En este yo no lo hice, pero también hay un formato que es contar mientras haces el origami, como ujú, ir haciendo el origami mientras vas contando la historia, que también es súper llamativo y es súper entretenido porque los niños están como pegados entre como, oh, ¿cómo va a ser la figura que va a ser? Y también escuchando la historia. Sí, mm, ese formato creo que ahora en online no sé si funciona tanto, como en vivo quizás es más choro ese formato. mm, Pero eso, ese como que hice ahora y me gustó, funcionó bastante bien y fue como entretenido ver que todos los niños pudieron lograrlo, como el claro. ejercicio y como que nadie se frustró y después estaban súper contentos porque aparte, no sé, por la mayoría, bueno, el flautista de Hamelin es un cuento súper conocido para nuestra generación, pero no sé, pues había niños chicos que ahora no tienen ni idea quién es el flautista de Hamelin, pues entonces igual fue divertido como enseñarle el cuento y que después ellos me decían como ya lo voy a guardar para contarle, no sé, para mi papá más tarde el cuento, Mm, como tratar también, yo cuando hago cuentacuentos siempre trato de como darles una vuelta al cuento, como no solamente contar el cuento como está escrito, sino que también sacar qué enseñanza les puedo, como bajarlo un poco a nuestra situación, pues como qué enseñanza puedes sacar para la vida real de ese cuento. ujú, Entonces, en el flautista de Hamelin original, de hecho, es como súper terrible la historia, entonces uno siempre tiene que adaptarla. sí. Y en este, por ejemplo, la adaptación que hicimos fue el a cumplir tus promesas, a cumplir tu palabra, porque lo que había Mm, pasado era que el flautista había hecho esto de los ratones porque el, el rey le había prometido pagarle y no lo hizo. Entonces mm, hablamos harto de eso, como el cumplir tu palabra y como el origami también lo dejamos como una especie como de recordatorio para que lo tuvieras en un lugar, no sé, de tu casa donde pudieras verlo para acordarte y como de cumplir tu palabra, de cumplir lo que mm, decimos. Entonces, como yo siempre trato al menos de hacer eso, como de poder también sacar una enseñanza real, porque no sea un cuento nomás, sino que claro. haya algo más que quede. Mm. Sí, oye, y qué Eso. importante eso que Y tú lo estás... otro que... Ah, dale. Tenemos No, más, no, tenemos dale, no. más. Comenta, comenta. Que, lo que te voy a decir que me llama mucho la atención eso que tú dices, de
de cómo a los niños hay que también entregarle tareas que puedan terminar, ¿no? Porque la frustración en los niños está mucho más a flor de piel que, lo que hace, no sé, un adulto, ¿no? Puede tomar taller de un semestre incluso, ¿no? Y demorarse y Claro. podría no terminarlo. Pero en caso que sea muy complicado. Pero en el caso de los niños es muy importante que la actividad que vayan a hacer la terminen en esa misma sesión. ¿Mm? Pero estamos hablando de un taller, no de una clase. Sí, claro, sí, y sí, y el dejar tareas siempre tiene como este gusto a colegio igual, pues. Entonces como que el Mm, decirle como no, termínalo después, es súper como el colegio, porque te claro. mandan las tareas para la casa y te da lata, pues a los niños les Mm, da lata. Entonces, sí, siempre, y tratar de hacer como, sí, tratar de hacer actividades como fáciles, o sea, no fáciles también por subestimar, sino como que, sobre todo cuando son talleres tan abiertos, ¿cierto? Que pueden llegar mm, niños y niñas de distintas edades, claro. como bajar un poco el ejercicio de que todos queden conformes, po. Mm, De hecho, no sé, por este taller incluso había una chica adulta que lo tomó, así como tenía como 18, y igual fue al cuentacuento y lo hizo, estaba súper contenta, entonces igual fue como, ya, como bajar a que el niñito chiquitito de 3 años que hizo el origami con la abuelita lo hizo súper bien y estaba súper feliz con su ratón, porque se sintió un ganador porque hizo el origami el ratón. Y mm, también la niña más grande también no le pareció fome también, porque también hay veces que los niños grandes como, pucha que fome, como esto es muy fácil. Entonces como que tratar de equilibrar un poco la actividad como mm, para dejarlos un poco contentos a todos, no sé, como conforme al final. Y sí. para, claro, como tú dices, como saber cómo lidiar con estas frustraciones que se pueden producir. Sí, y eso es también no un tema no menor, que no porque porque también ahí está el tema de la frustración del tallerista, no porque la actividad sea, comillas, sencilla, porque lo sencillo también es relativo en base al nivel de desarrollo del niño y la niña, en términos psicomotrices, como justamente decía la Tati, eh, es importante también decir que el foco no es la complejidad del taller, ¿no? El foco es que Mm, los niños y las niñas aprendan algo nuevo, ¿no? Y que en ese proceso claro, lo pasen bien, ¿no? Si aprendieron a hacer un ratoncito de origami, maravilloso, ¿no? Puede que incluso hayan sabido sí, cómo se hacía un ratón de origami, pero a lo mejor no sabían cómo conjuntarlo con una claro. narración oral. Y ahí aprendieron algo nuevo igual. Entonces, lo importante aquí, en términos de talleres, es que no se trata de generar algo tremendamente complejo para decir, mira, hice un robot de origami, por decirte. ¿Mm? No es Claro. necesario, Mm, ¿no? Ya con un ratoncito de origami, pero que le sirve para contar una historia y para pasarlo bien, eso ya es suficiente. ¿Por qué? Porque primero ya lo estamos sacando de la tele, ¿no? Lo estamos sacando del videojuego, estamos haciendo que mueva sus manitos, ¿no? Que pueda hacer cosas, que hay una relación mano-ojo. Entonces, eso es lo que ganamos, ¿ya? No la complejidad. mm. Sí, igual me acordé ahora que dice eso, como me ha pasado varias veces con chicos que uno como que cacha cuando vienen como de contexto muy tele o muy niño, niño videojuegos, ¿Mm? como que les cuesta más a veces hacer cosas con sus manos ¿Mm? y a veces hay niños que vienen como con cargas emocionales súper de tratarse como no, no puedo, no puedo, no puedo, como que se bloquean solo, no, no puedo. ¿Mm? Porque quizás, claro, no había un estímulo anterior a que pueden hacer ese tipo de cosas. Y también poder como decirle, como sacarle ese no puedo de la cabeza, como no, si tú Sí. puedes, hazlo, hazlo, tú puedes hacerlo. Da lo mismo si no te queda perfecto, dale, ¿Mm? inténtalo. Y a veces eso puede ser, esa palabra, ese, como darle ánimo a esa niña o a ese niño, puede ser súper cambiante, pues, porque a lo mejor tú haces, no sé, la primera persona que le dijo, tú puedes hacerlo. ¿Mm? O como, y quizás eso lo va a sacar de ese mundo que tenía, pues como más, no sé, más virtual, ¿cachai? Y lo vaya como tirar acá de que puedes hacer cosas realmente tú con tus manos, con tus habilidades. ¿Mm? Sí, así que no mirar en menos para nada el mundo de los talleres son un mundo maravilloso, tienen un montón de versatilidad, un montón de temas, un montón de desafíos también y aprendizaje mucho más enriquecedores. Así que, oye, cuéntame, ¿qué otra cosa hemos tenido para mostrarnos hoy día? Ah, ya. Yo iba a mostrar como los que hicimos otra vez en el Ludocrónica,
Ah, que tú ¿verdad? también tomaste este taller, Sí. que son estos formatos de papel, lo voy a mostrar. En el fondo, la gracia también es como, con una hoja de papel yo puedo hacer un libro, ese es como el concepto. Entonces está Ya. una hoja y bueno, se pliega y se corta de cierta forma. Ujú. Y por ejemplo tenemos un libro que puede ser como tipo folleto. Esto también para cuentacuentos, todavía no lo hago, pero tengo muchas ganas de hacerlo en un cuentacuento, como Mm, poder hacer que gráficamente esto calce, ¿cierto? Para contar un cuento mientras voy viendo este libro. Uno puede poner una imagen completa en la hoja por detrás, por ejemplo, y claro. los niños se lo pueden llevar. O se puede usar como formato fanzine, taller de fanzine para los niños, súper entretenido porque les estás diciendo cuenta tu propia historia. Mm, Entonces, este tipo de formato es bueno porque también en esos talleres de contar sus propias historias salen cosas heavy a veces. Po. Uno, sí. uno se da cuenta que hay niños súper talentosos, hay niños que aprovechan esas instancias para contar experiencias que a lo mejor tienen guardadas, ¿cierto? Y las cuentan a través de su cuento, de su fanzine. Así que estos formatos son buenos. Este es el horizontal, que tiene más páginas, y este que quería mostrar, que lo aprendí hace poco, es como un libro mágico, que se dice. ¡Wow! ¡Qué Porque loco! Está muy bueno. es como, sí, es muy entretenido porque uno lo ve, mira, y voy a mostrar como la magia. Por Ujú. ejemplo, tienes ahí, hay como una página escondida. Entonces, esto para los niños es muy bacán porque esta está como escondida. Entonces, tú lo puedes ver así y es como, oh, no me di cuenta que está la página y lo abres y está como enganchada y se puede, no sé, pues esconder un secreto. Por ejemplo, me acuerdo como estos libros con Mm, pop-up que venden de repente como que tienen como claro. secretos, como actividades. Sí, Entonces, este totalmente. formato es muy choro porque es como el libro mágico y ahí uno puede hacer como distintas actividades también, pues, Mm, como un premio, un tesoro, no sé. Este claro. también está bien choro Oye, y es ese, fácil. ese está buenísimo. En realidad sí, está buenísimo. Como Sí. estoy esperando a hacerlo en algún momento. Mm, sí, y Y eso. ahora en agosto, a fines de agosto, voy a hacer un taller de titirideo, Ujú. como los títeres para los dedos, Sí, como sí. voy a hacer un cuentacuento también con titirideo, y la actividad va a ser como que construyan un personaje con un títere para los dedos, que es súper Mm, entretenido también, pues súper fácil. mm. Sí, eso es, no es menor lo que tú estás diciendo, porque eso ya nos va mostrando que tienes una diversidad de posibilidades de contar cuentos. A todo esto, hablando del tema del origami, recordar que nuestro amigo y colaborador de Gonzalo Lave, que también es cuentacuentos de acá de Valparaíso, él cuenta un cuento con origami también, pero con una hoja de papel. Agarra una hoja de papel, ¿no? Y esta hoja de papel, Ajá, primero la vuelve grulla, la va volviendo una ranita, la vuelve una corona, ¿no? Y es claro, una sola hoja de papel, y que la va cambiando. Es un cuento muy lindo para que lo escuchen. Si es claro. que no lo han visto, vayan a la red de Gonzalo Live. Eh, en el Facebook y en Instagram. Y lo interesante es como lo que tú dices, por ejemplo, ponerse unos deditos. Recuerdo otra cuento más, que no me acuerdo el nombre en este instante, que ella cuenta cuentos con una falda. Y en la falda ella cose Ah, los ya, monitos. Entonces va moviendo la falda y en la falda van sucediendo cosas. Y claro, es una historia pero maravillosa, es súper creativo. Y así también podemos integrar, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, los dedos, un fanzine, ¿no? Contar un fanzine como los kamichibai, los que no conocen lo que es un kamichibai, es una técnica japonesa en el que se ocupa como un marco, un cuadro, y se van pasando láminas. Entonces va contando la historia que va pasando la lámina, ¿no? Entonces perfectamente podría sí, ocuparse un estilo así, pero con el librito que ellos mismos van creando, ¿no? Entonces, claro. tenemos. O teatrillos también, teatrillos. ¿Cómo? Que ¿Cómo? hacer como teatrillos, por todos los formatos de teatrillos, hacer teatrillos como para títeres, hacer escenarios, ¿cierto? Ah, Pequeñitos, sí. todo eso también sirve. Sí, eso hay una técnica brasileña que se llama el teatro lambe lambe. Hablando de eso que tú dices, que son ¿Ya? teatrillos chiquititos, ¿no? Son como una cajita Sí, y van sucediendo cosas adentro, entonces uno mete la cabeza. Son teatros personales. Uno mete la cabeza en la claro. cajita y van sucediendo cosas en la caja. Y es Ajá. súper lindo también el teatro Lambe Lambe. Hay un montón de técnicas en realidad. Cuando uno se mete en el área plástica, en el área más de desarrollo técnico del contar historia, aparece por una cantidad maravillosa de cosas.
Sí, 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 uno puede hacer de todo, como y la idea es ponerse creativo y siempre poder como eso, o sea, como meterse en la cabeza de que los niños pueden aprender de todas las cosas que nosotros podamos, o sea, todos, Mm, todos podemos enseñar, todos podemos aprender y les llama la atención y les gusta también, les gusta aprender cosas nuevas, como puede ser súper significativo para una niña o un niño en su temprana edad conocer alguna técnica, pues puede ser que después lo recuerde, no sé, para siempre y siendo adulto la quiera ocupar de nuevo, no sé. claro. Entonces, sí, como animarlo a ser creativo y no sé, yo por ejemplo los talleres que imparto, incluso los de adultos, siempre trato de hacerlos bien, como de usar materiales que uno pueda tener fácilmente, Mm, como que yo soy súper como de reutilizar y toda esta cosa, como casi como guardar el cachureo y poder hacer cosas de los cachureos, como hay múltiples cosas que uno puede hacer, no sé, con la ropa que ya no te queda, con los cartones de las cajas, con ahora que estamos, no sé, mucha gente compra deliveries de cosas y viene todo en caja, guardar mm, esas cajas y después ocuparlas, no sé, puede hacer miles de cosas con eso. Puede hacerte un sí. teatrillo, puede hacer un cuaderno, puede hacer muchas cosas. Entonces, Mm, animarlos como que a veces como creo, quizás por el sistema que vivimos, pensamos mucho en que necesitamos comprar las cosas, como adquirirlas desde fuera para poder hacerlo, y mm, muchas veces las tenemos en nuestra misma casa, cosas que nos pueden ser de súper buenas herramientas, y más con los niños, que es, si algo que nos tienen que enseñar es como esta simpleza de ellos, como que, sí. no sé, yo siempre mi sobrina que es chica tiene 1 año, le regala un juguete y juega más con la caja que con el juguete, ¿cachai? Sí. Porque ella se hace un mundo con la caja. Entonces, Claro. Como los gatos. entonces tomar esas cosas de, claro, también parecido, sí. Entonces poder decirles como, como también nosotros también volvernos niños en ese aspecto también, pues como tenemos harto que aprender, no solo el tallerista o el profesor le enseña, como ellos, yo creo que uno termina aprendiendo más de la experiencia de enseñar o Sí. de hacer un cuentacuentos que los niños y las niñas mismos. Sí, es importante lo que tú decís. Me recuerda que hay algunos antropólogos que están hablando ya no del Homo sapiens, ¿no? Sino que del Homo ludus. No el hombre que piensa, sino que, ¿Ya? o el animal que piensa, sino que el animal que juega, que es capaz de jugar. Entonces, es interesante cómo ya sacamos el foco del pensamiento, de la razón, del intelectualismo, ¿no? Y lo centramos en algo tan importante como la capacidad de jugar. Y yo creo que hay muchos temas, que hay muchos trastornos, ahí yo lo digo ya responsablemente como psicólogo, hay muchos trastornos que vienen asociados a la incapacidad de jugar. ¿M? Y no me refiero a juegos de Mm, video, ¿no? Me refiero a la capacidad de hacer actividades didácticas, actividades divertidas, ¿no? A capacidades de pasarlo bien, de manera sana, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el juego de rol, ¿no? Es una forma de hacerlo lúdico, ¿no? Pero también de muchas otras formas que pueden permitir el jugar, el disfrutar, el pasarlo bien, que eso también implica rituales, implica socialización, implica respetar reglas. Y el juego como método, ¿no? Es súper importante, en ese sentido como tú planteas. Y cuando uno empieza a olvidarse de cómo se juega, uno ahí empieza a caer en determinados trastornos, como la neurosis, por ejemplo, que es el más común, ¿no? Al meterse en el trabajo, los mm, trabajólicos, los que se olvidan, ¿no? Entonces, es importante no olvidar la capacidad de jugar, y los maestros de eso, los maestros, las maestras de todo esto son los niños y las niñas, porque ellos sí, son los que más saben jugar, sí, ¿no? Y aprender de ellos también, y decir, uy, sí. mira, voy a perderle la vergüenza a jugar. Sí, no, es súper importante eso y sí, es súper importante como, y creo que una de las cosas también como tallerista, como profe o como alguien que le quiere enseñar a un niño como consejo es eso, como uno no llegar solamente con la actitud de profe de enseñar, sino que vamos a jugar en este taller, pues como llegar Mm, con esa actitud de que tú también vas a jugar con los niños en ese taller, estás jugando a ser el cuentacuentos. No sé, no, como perder un poco la vergüenza, yo igual soy como tímida, pero creo que mm, con los niños como que da un poco lo mismo, porque uno está jugando, entonces contar un cuentacuentos y hacer los personajes, hacerles voces raras, hacer caras ridículas, no sé, que te vean como en esa vulnerabilidad, mm, también es como, es entretenido para ellos, como
no sé, me pasó antes cuando trabajaba más en estas escuelas que te contaba, como de contar historias, que yo siempre trataba como de darle como el toque ridículo, pues, como que me Mm, vieran ridícula, como que me gustaba eso, porque después eso me hacía que los niños era como, oiga, tía, lo que hizo, qué loca, ¿para qué hace? Como, como esos comentarios así, pues como, pero tía, cómo se hizo eso? Como, no sé, pues cómo, de dónde sacó esa voz y se mataban de la risa, o después le contaban a la mamá como, tía, la tía, no sé, mm, pues se hizo un peinado súper extraño, y es súper graciosa. Entonces, como que, porque eso es como ponerse a un nivel niño, pues como que estáis mm, jugando también, pues no estás haciendo todo el rato el adulto serio que le da órdenes, sino que estás jugando, pues estás mostrándote vulnerable también, como abierto a esta ridiculez que de mm. repente los adultos nos cuesta tener en la vida real, pues porque no, todo es más como ordenado, no sé. Sí. Entonces, igual es eso, yo creo que aprovechar sobre todo el cuentacuento y ahora como llevándolo al contexto de ahora, me imagino que muchas personas, no sé, pues están con sus niños, hijos, sobrinos, no sé, en sus casas y que Mm, a lo mejor no hayan cómo entretenerlo en algún momento, pues están todo el día ahí, entonces, como mm, yo sé que además que es difícil con todo el estrés, pero tratar de llegar a eso, pues de jugar, jueguen con sus niños, pues acompáñenlos, como sí. quizás también interesarse en lo que ellos hacen, como quizás no siempre inventar tú el juego, también dejar que ellos inventen el juego, preguntarle qué quieren hacer, no sé. Claro. También creo que es una parte importante también. Ujú. Sí, no puede haber juego si no hay horizontalidad. Tenemos que ser horizontales, ¿no? En el juego, igual no podemos perder el rol de padre o el rol Claro, de adulto, ¿no? Pero en el juego podemos claro, ser pares, ¿no? Dentro de ese contexto. Oye, mira, la Consuelo sí, escribe, me recordaste un señor que se puso una caja, que había convertido en un teatrillo en la cabeza y empezó a hacer títeres en la micro. Hace muchos años atrás me dio pena cuando lo vi, pero era por la precaria de la situación para tener que salir a trabajar así. Pero es interesante, ¿no? Mira, qué claro, interesante. Un gorro, así como estilo mexicano, con hilitos, ¿no? Y que van contando historias. Puedo ir tomando los personajes, ¿no? Los puedo llevar a primer plano, después los llevo a segundo plano, lo otro así, ¿no? Entonces, lo importante es ser creativo, lo importante es jugar, es que justamente te vuelves, no te vuelve creativo, te vuelve, tiene una mayor capacidad de asociar cosas que no estaban asociadas, ¿no? Y darle un sentido, claro, ¿no? Creo que la creatividad tiene eso, ¿no? Y creo que cuando uno deja de jugar, te deja de ser creativo y pasa a ser más estructurado y por eso el tema de la neurosis, ¿no? De los elementos de desarrollo, como más, de desarrollo cognitivo más estructurado, más anquilosado, más duro, ¿no? Y como lo que dice la consola acá es importante, ¿no? Cómo eso hace que el desarrollo cognitivo sea mucho más flexible, ¿no? Mucho más con más capacidad de asociar cosas que antes no estaban asociadas, ¿no? sí, sí, de todas maneras, sí, sí, todo, como, me acuerdo incluso, ahora me acuerdo de otro taller en esta escuela de verano que trabajé que duró como un mes, Ujú, como tenía que estar inventando cosas, una vez dije ya, voy a, porque los niños ya me empezaron a conocer, pues habían hartas niñas como tía, oye, ¿usted qué hace? ¿En qué trabaja? No, soy diseñadora de vestuario. Entonces, todas las niñas como, oh, qué bacán, enséñanos a hacer vestidos, y era como, pucha, no tenemos tiempo, no tenemos máquinas de coser ya. Y dije, ya, filo, hicimos un taller de diseño con diarios, puros diarios ujú, y fue como un Project Runway infantil, pues así como que le hice todo el show, yo así como ya que este era un desafío, que tenían que organizarse en equipo y hacer un vestuario que creo, no me acuerdo que tenían que inspirarse en alguien, parece, y tenían que hacer ujú. todo un conjunto, pues era como un desafío grande, ya tienen todo el día y no sé qué, le di color con la cuestión. Y al final llegaron unos vestidos así pero espectaculares, estas niñas son más diseñadoras que yo, dije así como, Maravilloso. como y tenían que elegir tenían que escoger, no sé, pues quién hacía el dibujo, quién cosía, que en verdad era como ponerle masking tape y stick fix al diario, y Mm. como quién modelaba, pues tenían que escoger una modelo, y también las modelos así con toda la actitud, haciendo su personaje, hubieron unas que hasta hicieron accesorios, así como aros, así, no, y tuvieron como una hora, hicieron todo, aros, collares, zapatos, se habían hecho con el diario, y Mm. salieron así como a la pasarela, entonces fue como súper divertido, como
que fue una cuestión que a mí se me ocurrió tan porque me habían preguntado tanto, ya, hagamos vestido. Y el resultado fue espectacular, entonces uno también se asombra muchas veces de los resultados que pueden tener los niños motivados en una actividad. Incluso me acuerdo que Sí. una de las niñas no querían ser modelo ellas, se me pidieron modelar a mí. Tía, nosotros le vamos a hacer un vestido a medida ya, y me tomaron las medidas con una wincha, hicieron todo el show, y perfecto, así como, entonces Oye, qué bueno, fue súper maravilloso. divertido y como que sí, fue como también sacarse las estructuras, pues en ese sentido, no sé, pues yo nunca pensé en esa planificación que yo tenía hacer ese taller de diseño de vestuarios, en realidad salió porque de conversando, tía, queremos hacer lo que usted hace, ya. Mm. Y quedaron súper felices, pues, y algunas como tía, yo cuando grande voy a estudiar lo mismo que usted, y voy a diseñar, y después andan con su cuaderno diseñándole ropa a la amiga, entonces como que esas cosas también entre ellas se pueden hacer hartas cosas, no sé, teatro, hacer obras de teatro, radioteatro, de repente como con grabaciones, ahora que Mm, tenemos las plataformas digitales, ¿cierto? mm, Volver a esas cosas que también quizás se han perdido y que también les podemos enseñar, porque que existe el radioteatro, no sé, los podcasts, por ejemplo, ahora, no sé, como quizás haz un taller con tu hijo, no sé, de hacer un podcast, no sé, hablen de sus ujú. vidas, como es divertido, pues, y Sí. algo que los va a sentir como acercarse también, como creo que los niños pasan por esta etapa como de querer como saber las profesiones, como que andan viendo a los adultos y es como empiezan a pensar que quieren ser cuando grandes esas cosas, como Mm, también jugar con eso, porque a lo mejor no les vaya a exigir una carrera, pero es divertido para ellos jugar a esos roles, pues es como también mm. un juego de roles, como jugar a hacer otra cosa que no son ahora. Sí, justamente. Oye, Pauli, ya Sí. estamos en la hora y yo te quería agradecer por por haber aceptado la invitación de hoy día de la pataleta, a que habláramos hoy día sobre justamente esto de cómo contar historias, cómo contar relatos con elementos externos, ¿no? Nos mostraba este ratoncito, cómo se puede contar con origami, con libros, ¿no? Contamos varios ejemplos también, ¿no? Que se podrían hacer. Y cuéntame, si alguien quiere tomar algún taller contigo, si alguien quiere enterarse de lo que estás haciendo, ¿cómo te encuentras? Ya, yo me muevo principalmente por Instagram. Mi Ujú. Instagram es PauliSketch, como está escrito en el afiche que hizo Bastián de este programa. Me pueden buscar ahí, me pueden escribir por ahí, por Facebook, no estoy mucho, igual me pueden escribir, pero estoy más en Instagram. En estos momentos no estoy haciendo talleres como con fecha, o sea, estoy en una municipalidad que estoy haciendo con fechas para la gente de esa comuna, Ujú. pero siempre estoy abierta si alguien quiere aprender cualquier técnica. Yo hago talleres de encuadernación, de pintura en losa, de origami, también de cuentacuentos con distintas técnicas. Me pueden contactar a través del Instagram, mándenme un mensaje interno, lo conversamos. Ahora, claro, es retomar todo, cómo hacerlo de forma virtual, pero sí se puede. Así que Mm. ahí eso, que me escriban y yo siempre abierta a enseñar. Quizás en un tiempo más voy a sacar talleres como de forma más formal ofrecer, pero por ahora me pueden escribir por ahí. Ujú. Súper. Oye, y hablando de actividades, de contar historias con relatos, como con herramientas plásticas, ¿tú has tenido la posibilidad de ver nuestros patalecuentos aquí en la pataleta? No, nunca he visto. Ya, Debería verlo. te los recomiendo porque están muy buenos, porque son historias que los mismos niños y las mismas niñas ¿Ya? van contando a través de su voz y nuestro ilustrador, que también es abogado de nuestra editorial, él va haciendo los dibujos mientras los niños van hablando. Oh, qué buena. Entonces se arman cosas muy Ya. lindas, cosas muy locas y también recomendado a los papás y a las mamás o las personas que tengan sobrinos, sobrinas, ¿no? Que sean tío, tía o lo que sé yo, abuelo o abuela, que manden sus relatos, mándenlos al WhatsApp de la pataleta, ¿ya? Está justamente en nuestro Facebook. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a abrir nuevas plataformas virtuales también para que nos sigan también. Y ahí en el WhatsApp de la pataleta pueden mandar sus audios, ¿ya? Y los niños, ahí el Francisco los va a tomar y los va a dibujar. Los sube todos los sábados en la mañana para que estén atentos al YouTube, al Instagram y al Facebook. Ahí justamente también contamos historias. Los Ya, niños son los que cuentan sus propias historias y nosotros los vamos a dibujar. Hablando me de ese tipo. encanta, súper bueno. Así que eso, pues muchas gracias.
Y, oye, ahí ahora se pusieron a escribir ahora que estamos Eso. cerrando todos, ¿no? Lucho Reyes, para no dejarlos pendientes, nos cuenta, la María Montessori dice que no hay que inventarles el juego, sino enseñarles en su propia volada, dice, acompañando a su nivel, así validáis su creatividad, tal cual. Así que eso. Y nosotros nos veremos la próxima semana, con más La Pataleta presenta. Se vienen los libros, estén atentos, estén atentas, que se vienen todos los libracos para ponerlos a la venta. ¿Ya? Y eso. No recuerden seguirnos en YouTube, en Instagram y en Facebook, eso ya lo dije. Y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya, Chao, Pauli. muchas Muchas gracias. gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Ahí nos estamos hablando. Que les vaya súper y atentos a la pataleta entonces para las cosas que están haciendo ustedes. Sí, vamos a hacer cada vez más cosas. Se vienen muchas más sorpresas, incluyendo el lanzamiento de la librería virtual, que Muy se bien. viene muy, 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 muy pronto. Como les Maravilloso. dije, aquí ya están llegando los libritos. Ya los tenemos ya, para lanzarlo, llegar y lanzarlo. Ya pues, Muy Pauli, bien. Ya, pues muchas muchas gracias, gracias. Bastián. Recuerde seguir a la Súper. Pauli, Que Pauli estén bien. Sketch Gracias a en todos. Instagram. Sígala, sígala. Paulis en Instagram. Sí, ahí me siguen y me escriben cualquier cosita. Chao, Eso. chao. Gracias. Chao, gracias.